quiero hacerlo mi hijo. Y con ella entramos, sí, con cierta dificultad a la hipnosis, pero cuando ella llegó a entrar, uf, fue súper fuerte su sanación. Y ella, después de que terminamos, me escribió unos días después y me dijo, gracias, porque ahora sí siento que todo lo que hemos trabajado ese día, porque ella junto con Gus, otro colega igual de la escuela, me llevaron a hacer nautismo. Y ahí conecté con esa vida, con esa raza, fue impresionante. Muy buenas tardes desde España. Buenos días desde Eh, Bolivia. me encanta porque es que estamos de una punta a la otra y de verdad que me hace un montón de ilusión. Voy a presentarte, Karen. Tengo aquí la chuleta porque si no, no me acuerdo de toda la cantidad de cosas que haces. Lo tengo que tener aquí apuntado porque hoy estamos con Karen Murillo von Boeck, una mujer impresionante, terapeuta transpersonal con enfoque integral que combina su conocimiento en hipnosis profunda, me apasiona eso, regresiones, Nautilum, que ahora nos explicará lo que es, porque yo no lo había oído nunca y tiene que ser una terapia impresionante, tarot, yoga, registros acásicos, una infinidad de cosas porque a ella lo que la encanta y lo que la da energía es ayudar a sus pacientes a desbloquear patrones limitantes, a sanar heridas de la infancia. ¿Cuánto nos limitan estas heridas de la infancia, Karen? Y guiar a cada individuo a través de su viaje autotransformador. Así. Maravilloso. Bienvenida a la fórmula del amor propio y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Eres el segundo episodio, es la segunda entrevista que hago de este proyecto con el que tengo muchísima ilusión y con el que yo sé que cada perlita que deis y dejéis aquí, cada profesional que viene, va a ayudar a muchísimas personas. Siempre digo que somos energía y este episodio llegará a esa persona que necesita escuchar todo lo que tú nos vas a ofrecer hoy. Muchísimas gracias, Karen, de nuevo. Gracias a ti, Noé. Es un gusto volver a conectar contigo. El universo nos unió en una primera ocasión donde tú eras mi invitada. Así que más que feliz y agradecida por tomarme en cuenta. Un placer de todo corazón. Karen, vamos a empezar con este maravilloso ratito y quiero empezar escuchándote desde tu interior, desde tu corazón, desde tu ser. ¿Qué, qué es para ti la fórmula del amor propio? Wow, ha sido para mí desde un punto muy personal el haber aprendido a amarme hacia un camino de más de 10 años que me ha llevado a poder ser feliz y a conectar de una manera muy real y profunda con Dios. Te cuento, Noé, que cuando más o menos yo entré en la adolescencia, tipo mis 15 años, entré en una crisis existencial, creo que como muchos jovencitos, muchos adolescentes, en mi caso venía mucho desde el lado físico, porque he crecido en una edad, en una generación, perdón, donde los íconos de la belleza eran Britney Spears, Paris Hilton, Christina Aguilera, hiper delgaditas, hiper flaquitas, Mm. y claro, no era mi caso, entonces obviamente en el colegio y demás, plenos 2000, yo tenía temas de bullying donde me agredían diciéndome gorda y demás, entonces obviamente eso afectó muchísimo a mi autoestima. Si bien nadie nos hace nada, pero lo que hace la gente a veces nos afecta, ¿no? Y ahí es donde comienza a bajar mi autoestima, mi amor propio, porque hasta más o menos esa edad yo era súper segura y me amaba y salía reina del curso y no tenía inconvenientes de nada. Pero entre mis 15 y mis 20 yo tenía un serio problema al grado que me veía al espejo y me decía que me odiaba, me decía que no me gustaba la vida, me decía que era fea, etcétera de cosas.
Más o menos a mis 20 entré en una relación con un muchacho que estaba en mi universidad. Estuve hasta mis 23, 21, hasta mis 23, más o menos 20, 21 por ahí. Y claro, fue una relación muy caótica, muy fuerte, donde hubo violencia psicológica muy, muy fuerte. Y el quiebre de esa relación me llevó a renacer. Como buena escorpiona, renací de las Somos todos cenizas. entonces, somos todos Escorpio. Entonces tu cumpleaños está aquí, o ha sido, ¿no? Ha sido hace poquito, el 5 de noviembre, sí. Ah, maravilloso, felicidades. El mío fue el 30 de octubre. Gracias, no, es que es un signo que sabemos cómo transformarnos y renacer, está en Total, nosotros. total. Y bueno, nada, fue como cuando decidí comenzar a sanar toda esa relación, dije, bueno, tengo que aprender a amarme también porque no quiero que esta situación se vuelva a repetir. Y en aquel entonces, te hablo por ahí del 2000 más o menos 11, sí había ya internet, sí había ya celulares, pero no era tan a la mano como ahora. Al menos en Bolivia no era tan a la mano como ahora. Entonces, no había como programas a los que yo pueda acceder, mi economía no me daba para ir a un psicólogo y de alguna u otra manera escuchaba por ahí de alguna amiga, de algún amigo que me decían, tal vez como un tip es que te veas al espejo y te repitas, me amo. Y yo decía, ¿en serio? ¿Pero cómo así? Me decía, sí, intenta, intenta, a ver si te sirve. Y yo dije, bueno, y comencé con eso, me levantaba, me veía al espejo y decía, me amo. Y lo sentía como si fuera una mentira. Mm, Y era muy duro porque era como que me miraba al espejo, a los ojos y me decía, me amo. Y era como, no, no es cierto. no te lo Pero creí. sí, pero al final dije, bueno, si no lo intento, nada va a cambiar. Y comencé a cambiar ese discurso que tenía hacia mí misma de tantos años, de decirme que era fea, que me odiaba, etcétera, por cosas bonitas, por cosas que me ayudaban a la autoestima y al amor propio. Entonces comencé a decirme me amo, comencé a decirme qué linda estás, comencé a sentirme linda y fue un proceso que poco a poco me ayudó a salir de ese abismo que yo misma había creado de dolor, de depresión y demás. Y bueno, fueron pasando los años y ya cada vez era más sencillo decirme a mí misma que me amaba. Y como es por dentro, es por fuera, claramente las personas que me rodeaban me decían, qué bonita estás, qué linda te ves hoy. Y yo era como, wow, eso no lo había escuchado desde que era niña, ¿no? Inclusive, si bien los papás siempre nos ven con ojos de amor, esos halagos ya no eran tan comunes en ese tiempo donde yo misma no me amaba. Llega un punto a mis 25 más o menos que yo ya sentía que era verdad, pero todavía habían esas cositas que molestaban, que me veía al espejo y me tenía que cambiar un montón de veces la ropa y creía que si me arreglaba de una forma u otra, como que me iba a sentir mejor, pero a la vez yo llegaba a tener dismorfia corporal por el tema del bullying. Entonces En me esta veía etapa, disculpa, en esta etapa y de todavía estabas con esta pareja ya tóxica, había terminado, ya ya. había terminado. Sí, más bien con él nunca hubo ese tema del físico. Él fue en ese sentido bastante respetuoso porque yo fui muy honesta con él. Pero obviamente, si bien no se tocaba ese tema y demás, habían otros aspectos donde sí, obviamente, este tema psicológico me afectaba mucho, ¿no? Bueno, fue pasando, fui trabajando en mí, me tuve que ir a vivir a Colombia, justamente en Colombia fue un lugar donde yo amo esa tierra, aunque soy boliviana, amo Colombia como mi segundo hogar, porque crecí muchísimo, desperté muchísimo a la vida, al amor, tuve la dicha de vivir en la casa de unos yogis. Que fueron como mis papás de Colombia, porque dio la casualidad que tenían edades muy similares a las de mis papás. Y estos señores yogis me llevaron mucho por el camino de la espiritualidad, me guiaron mucho por el camino de la espiritualidad. De hecho, Germán es astrólogo también y bueno, María Eugenia es profe yoga, entonces pasaba clases con ellos. Germán por primera vez en mi vida me leyó la carta natal
y realmente el saber conocerse desde otras perspectivas te ayuda mucho al amor propio también. Ahí conocí mucho más de mí misma cuando me decía tu sol es en Escorpio, tu luna es en Leo, tu ascendente es Capricornio, cosas que ahora ya las manejo muy bien porque estudio astrología, las conozco, pero en aquel entonces era como, wow, ¿y qué es eso? Y me ayudó mucho a conocerme a mí misma. Y gracias a toda esa experiencia allá, porque no solo fue la experiencia bonita del lado espiritual, sino que por primera vez estaba sola en un país extraño, lejos de mi familia, de mis amigos, de mis costumbres, fue mucha introspección. Entonces, si bien yo ya sentía que había un amor propio por ahí, eso me llevó a profundizar mucho más, mucho, mucho más. Y bueno, de ahí volví a Bolivia, llegué a La Paz, a mi tierra amada natal, reconecté con un muchacho que nos habíamos conocido desde que yo era chica, desde mis 20, yo ya estaba por los 33, 34, más o menos cuando volví a Bolivia. Y resulta que entré en una relación con este chico, pero claramente uno no sabe hasta que lo vive o cuando ya lo detecta, este chico es narcisista psicópata. Entonces, lo hermoso de toda esa situación, porque no te voy a hablar de nada trágico, lo que uno vive lo elige y lo tiene que vivir. Claro, Lo hermoso además de es esto una maravilla porque tú todavía no estabas sanada en esa parte, seguías atrayendo a esas personas que te seguían haciendo bullying de diferente manera, pero te seguías atrayendo a ese tipo de personas. así es, así es. Entonces, este chico lo que me mostró fue el tema del valor propio. Mm. Porque claro, yo decía, yo ya me amo, ya tengo autoestima, pero ¿por qué estoy viviendo todo esto? De hecho, él me decía, tú no te amas. Y yo, ¿cómo me vas a decir que no me amo si he trabajado tantos años en el amor propio? Y él me decía, no, tú no te amas. Y yo lloraba y le decía, mentira, mentira, yo me amo. Y él me decía, no, tú no te amas. Entonces fue como cuando ya terminé esa relación, fue justo en plena pandemia, es una locura, fue muy transformador ese tema. Cuando terminé esa relación entendí que sí me amaba, pero que no me valoraba. Y claro, ahí sí ya fui donde una psicóloga, la psicóloga me ayudó a entender eso y me dijo, a ver, es que nosotros tenemos diferentes relacionamientos con nosotros mismos. Una cosa es el autoestima, otra cosa es el amor propio, otra cosa es el valor propio y otra cosa es el respeto propio. Y tú acá has trabajado en estas dos, en esta del respeto tienes sí cierto grado de trabajo, pero en el valor propio no lo tienes. Y yo era como, pero es que no vienen por defecto todas juntas. Juntas no vienen unidas, no, no. Y claro, no. Entonces, obviamente fue algo maravilloso porque definitivamente ese camino de haber renacido de esa historia, de esa relación, me llevó a valorarme, me llevó a respetarme, a saber poner límites sanos y claramente al camino terapéutico, porque como comencé a buscar ayuda, esto ya fue hace 5 años, obviamente comencé a buscar ayuda. Y a veces desde mi lado muy capricorniana, de mi ascendente, veía que la ayuda que me daban era como, y perdón, sé que eso es con juicio y no va a sonar muy bien, pero como que faltaba más, que podían dar más de sí. Entonces dije, no, yo voy a estudiar para poder ser esa persona que dé todo de sí a aquellas personas que estén en situaciones similares. Y esa construcción que te digo, que le he intentado resumir lo que más he podido, viene desde mis 15 años y hoy tengo 40. Son 25 años de vida que he venido trabajando en estar bien, en amarme, en sanar, en ser una mejor versión de mí misma. Y eso te lleva a abrir, a abrir ojos, abrir campo a otras personas que están en el mismo punto. Al final, las experiencias que vivimos eh, mm, no son malas. Bueno, son malas porque las hemos vivido, ¿no? Y lo hemos pasado mal en ese... Pero cuando te das cuenta de que ese proceso te ha llevado a donde estás ahora y no solamente a sentirte tú bien, sino a tener la oportunidad de hacer sentir bien a otras personas, es maravilloso, ¿no? Es Es como maravilloso.
vale, pues ha merecido la pena o ha merecido la alegría, como dice una conocida mía, ¿no? Que estoy viviendo ahora, ¿no? La alegría de poder sentir esa satisfacción cuando acompaño a una persona que lo ha pasado o lo está pasando mal y de repente ves cómo brilla, ¿no? Como tú decías antes, lo que es por dentro es por fuera. Y cuando esa persona está brillando, está calma, está en calma, está tranquila, es que por fuera emana luz, o sea, brilla la piel, todo, su forma de ser. Y es maravilloso que se nos dé esta oportunidad, a pesar de que hayamos tenido que trascender situaciones pues demasiado complicadas con narcisistas, con todo. Y como bien dices, no existe amor propio si no hay valor propio. Y yo tuve que trabajarlo mucho también porque yo era como tú. Yo decía, si yo he trabajado un montón, si yo, ¿por qué sigo atrayendo a las mismas personas? ¿Por qué sigo teniendo estas? Y, y efectivamente era porque no sentía el valor que realmente tenemos, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a trabajar en eso es cuando te das cuenta cómo todo el sistema, ¿no? Al final es como cambias, si tú cambias, todo cambia, ¿no? Como cambias tú, te aprendes a valorar, todo el sistema cambia. Y las personas que estaban a tu lado por estar o porque sacaban un, se aprovechaban, sacaban un beneficio tuyo de esa personalidad tuya que no sabía valorarse, se alejan solas, sin necesidad, ¿no? Y dejan el espacio libre a personas maravillosas, como ha sido mi caso y como está siendo el tuyo seguramente. Se acercan personas que vibran en tu frecuencia, con las que te sientes en paz, en calma y no tienes que hacer un papel, ¿no? Que al final es verdad que tenemos un personaje, ¿no? Que somos un personaje en este juego de la vida, pero vamos a ser el personaje que nosotras elijamos y queramos ser, no para mostrar a otros, sino para sentirnos en coherencia con nosotras mismas. Maravillosa la historia y al final que todo esto te lleve a lo que haces es increíble, porque es que haces mm, hipnosis profunda. Quiero que me hables de la hipnosis profunda y quiero que me hables de ya no me acuerdo del nombre. De la regresión y del Nautilus, claro que Esa, sí, sí, quiero que me hables de eso porque eso a mí me apasiona. ¿Cómo claro que sí. descubres que la hipnosis y la regresión te lleva a ese autoconocimiento, a ese profundizar en ti, a ese cambio, ¿no? A ese cambio que quieres dar? ¿Cómo descubres estas herramientas y qué significan para ti como haberlas vivido y qué es lo que hacen, qué significan para estas personas que han trabajado contigo y han hecho esta terapia? Te cuento que justamente con el camino que yo tuve de los papas yoginis que conocí en Colombia, comencé a hacer mucho yoga, estudié para ser profe y claramente dentro del yoga está lo que es la meditación también, va muy de la mano, y lo que es la relajación profunda. Entonces yo conectaba mucho con ese momento de estar aquí y ahora en paz, me gustaba mucho. Pero ya más o menos, como te digo, hace 5 años comencé a buscar ayudas terapéuticas y pasé por las constelaciones, por los registros akáshicos como paciente, por diferentes terapias, que en su momento posiblemente las sentí, pero no las entendía, porque yo no tenía mucha claridad de qué se trataba. Y en mi sentido de buscar justamente el poder aprender esas terapias, entenderlas y demás, yo ya estaba viviendo en Santa Cruz, acá en Bolivia. Di con una profe colombiana que la quiero muchísimo, que ella justamente estaba comenzando a dar clases, estábamos saliendo de la pandemia
Ella es psicóloga y ella dio un taller inicial de lo que era el eneagrama. Y Ujú. eso también a mí me ayudó a conocerme muchísimo, a saber que yo soy un eneagrama uno, el perfeccionista y tal, y ya entendí muchas cosas de por qué soy como soy. Y ella misma, justamente por ser psicóloga y haber hecho maestrías y demás, daba el taller de hipnosis clínica. Entonces pasé su clase y para mí fue maravilloso porque llegó un punto en el curso que fueron como 3 meses, 4 meses que nos dio, que era casi que yo cerraba los ojos y comenzaba a volar. Era impresionante cómo a través de la guía de algunos de mis compañeros de los ejercicios que hacíamos, pero era un vuelo impresionante. Mi tercer ojo se había abierto de una manera que no, ni siquiera la comprendía, ni porque no me pasaba ni cuando meditaba. Entonces, uno de los ejercicios que hicimos fue la sanación del niño interior, de conectarnos con nuestra versión niño, de darles un regalo y demás. Y para mí fue muy sanador, mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, ahí fue que comencé a conectar con la hipnosis, porque decía, a ver, yo he estado como paciente con registros, con constelaciones, con esto, con el otro, pero como que no lo entiendo mucho, creo que es más algo, y lo veía así, más mágico, más esotérico, más holístico, que algo que lo entienda, que lo pueda aterrizar. En cambio, la hipnosis no. La hipnosis, como la profe nos había enseñado, era mucho más aterrizado, más mental, más del aquí, más de la ahora, pero las sensaciones eran más mágicas. Al menos así lo vivía yo. Y fue por eso que dije, bueno, listo, yo no quiero que quede en un curso. Y comencé a buscar más cursos, más talleres y comencé a estudiar mucho más la hipnosis. Y realmente es algo tan mágico que en un inicio comencé con la versión de hipnosis clínica, amigos, conocidos que les decía, te animas, ven, no les cobraba nada, lo hacía por practicar, porque obviamente siempre tiene que haber un intercambio energético, pero mi intención no era el dinero como intercambio energético, sino era la experiencia que ellos me podían transmitir. Y de un pronto a otro, los amigos, las personas que les hacía, me decían, wow, qué increíble experiencia, que no sé qué, te voy a llamar, te voy a escribir, y no me llamaban ni me escribían. Y claro, uno como con cierta inseguridad decía, pero ¿será que no hice las cosas bien? ¿Será que no le gustó? Qué ver, qué raro, ¿qué podrá hacer? Y de repente pasaba un tiempo y la persona aparecía y me decía, lo que me hiciste me cambió, me ayudó a cambiar. Y yo, ¿en serio? ¿Tanto así? Me decía, sí. Y poco a poco fui cada vez practicando más y comencé a tener como que testimonios de personas que me decían, me ayudó en esto, me pasó esto, gracias, me cambió esto. Yo decía, es que realmente este es el camino que podemos conectar, porque al final del día en la hipnosis tienes algo muy psicológico, mental, clínico del aquí y el ahora, pero también tienes algo muy energético, espiritual, transformador. Entonces, recuerdo que yo solamente llegaba a la hipnosis y un amigo me dice, un ex compañero de una oficina me dice, quisiera que me hagas una regresión. Y le digo, pero es que no hago regresiones, yo solo hago hipnosis. Y me dice, intentemos, porfa, me dice. Bueno, le digo, no hay pena, intentemos. Intentamos y se comenzó a ir a diferentes vidas. Él quería encontrar la respuesta de por qué él, siendo boliviano, amaba tanto Estados Unidos al grado que a veces hasta rechazaba a Bolivia. Y llegamos en la regresión a una escena específica donde yo lo pude ayudar con PNL para reprogramar ciertas creencias dentro de la hipnosis y luego pasó a otra vida y a otra vida que parecían raras en el momento, inclusive desde su propia perspectiva, pero al día siguiente llega a la oficina y me dice, ¿te acuerdas de esta escena donde yo era el niño que estaba con sed, transpirando en África y tú me ayudaste a llegar a una fuente y tal? Sí, le digo, no estoy sudando como sudaba hasta ayer, porque él tenía sudoración excesiva y me decía, ya no, mira.
Y es más, me decía, lo raro de todo esto es que la chica que estaba en recepción del edificio de la oficina, él la saludaba y ella ni lo miraba. Y me dice, hoy llegué y me saludó y me sonrió y me decía, ¿qué me has hecho? Es un cambio Fíjate. impresionante. Y yo le decía, Somatizaba en el cuerpo, ¿no? Somatizaba en el cuerpo esa emoción por lo que sea que sintiera y le hacías ver. exactamente, exactamente. Entonces, todo lo que hicimos fue liberador para él y comenzó a cobrar sentido todo lo que él había visto en esa regresión. Y ahí fue que me di cuenta, claro, no es que uno sea el que hace las cosas, nosotros damos las herramientas y guiamos a las personas. Es la misma persona en su conciencia que cambia todas esas cosas. Y es así como cada vez gente cercana me decía, mira, me ayudaste en esto, me ayudaste en esto, me ayudaste a cambiar en esto. Y claro, ya pasé de lo que era la hipnosis sola a la hipnosis llegando a regresión. Una de las regresiones, o bueno, no regresiones, perdón, de la hipnosis más trabajada que he tenido a lo largo de este tiempo es de la sanación del niño interior. Es impresionante cómo las personas, cuando los llevas a conectar con sus niños, el niño o la niña suele estar abandonado. Suele estar en un rincón, suele estar aislado, los ven a sus niños como que están solitos jugando en el piso o incluso a veces escenas más fuertes donde están en un rincón escondidos en la oscuridad, con miedo. Y cuando tú llevas a las personas a abrazarlos, a conectar con esos niños, realmente se siente un cambio. Y no solamente en la parte energética, sino también incluso en el rostro, porque la persona a veces entra a la hipnosis más allá de la relajación que uno lo lleva a hacer, como con cierta tensión en los ojos, en el rostro, en las mandíbulas. Y cuando ve a su niño y lo abraza y comienza a conectar, ya sale la sonrisa, la mirada. Bueno, aunque está con los ojos abiertos, me refiero a la parte de la frente, de los párpados, hasta sonríen, porque sí realmente se siente esa sanación, ¿no? Entonces, siempre a las personas que les digo que van a hacer terapia conmigo es, tu objetivo tiene que ser claro porque es ahí donde desde el subconsciente y supraconciencia vamos al punto que queremos trabajar. ¿Y cómo sabes que esa persona está preparada para hacer esta regresión, esta terapia? Porque entiendo que no, yo de esto no tengo conocimiento, pero entiendo que no todo el mundo a lo mejor está preparado para ello, ¿o sí? No. En realidad no es, uno sabe que está preparado cuando quiere hacerlo, porque asimismo también he conocido muchas personas, de hecho mi mejor amiga, por ejemplo, me dice, me fascina lo que haces, pero yo no me animo. Sí, Mm. uno sabe, es uno el que sabe. Entonces, por ejemplo, igual me ha pasado un ex jefe mío que sabía que yo hacía estas terapias y demás, porque en mi mundo, digámoslo así, profano, del otro lado tengo otras profesiones, me dice, yo no creo en estas cosas, pero vine porque tú sabes que mi esposa me dijo que venga, porque ella sí cree en estas cosas y confía en tu trabajo y no sé qué, así que veamos si me puedes ayudar. Sí, él fue escéptico, pero quiso hacerlo. Y gracias a la terapia que hicimos, él está haciendo lo que durante años no se animaba a hacer y ahorita eso le ha cambiado la vida, ¿sí? Y eso era un nivel foco muy temas profesionales. Y obviamente había una raíz de su adolescencia. ¿No? Entonces, sí, lo importante es que la persona sea la que se siente preparada y quiere hacerlo. También me ha pasado una señora, una paciente, que me decía, he intentado registros, he intentado constelaciones, he intentado esto, el otro, nada me ha ayudado. He ido donde un terapeuta que hace hipnosis, tampoco, ni siquiera he podido entrar a la hipnosis, no sé qué ha pasado. Entonces estoy acudiendo a ti porque ya no sé qué más hacer y a ver si tú me puedes ayudar. Y le dije, ¿quieres hacerlo? Quiero hacerlo, me dijo. Y con ella entramos, sí, con cierta dificultad a la hipnosis, pero cuando ella llegó a entrar, uff, fue súper fuerte su sanación. Y ella, después de que terminamos, me escribió unos días después y me dijo, gracias, porque ahora sí siento que todo lo que hemos trabajado ese día me ha ayudado, cosa que años de búsqueda yo no lo había logrado hacer, ¿no?
Y vuelvo a lo mismo, no es que el terapeuta sea el elegido, el mágico, no, es el mismo paciente, pero el terapeuta tiene que saber dar las herramientas. Claro, claro, no puede cualquiera ponerse. Yo, por ejemplo, que me encanta todo esto, pero no tengo conocimiento de hipnosis, no puedo meterme a- en la mente, ¿no? Que al final te metes en la mente, ¿no? De otra persona. Si no hay una profesionalidad, si no se sabe bien lo que se está haciendo, se puede llegar a tocar una parte y empeorar la situación, ¿no? No le empeoras, pero definitivamente no lo ayudas, ¿no? No, no hay forma de que le empeores, pero no lo ayudas, lo dejas al paciente tal cual está. Y también es importante no solamente el tema de la inducción, porque la inducción creo yo es lo más fácil al final del día, sino dentro de la hipnosis, el saber cómo ayudar a las personas, porque como las neuronas están en un estado zeta, están pues vibrando energéticamente sumamente intenso, ¿no? Los más grandes creadores como Tesla, por ejemplo, entraban en un estado zeta de meditación que eso le permitía crear cosas, porque ahí estás haciendo una reconexión neuronal. Entonces, a mí no me sirve de nada llevarte en una hipnosis al trauma si no te voy a ayudar a reprogramarla. De hecho, es más, yo no quiero que llegues al trauma. ¿Para qué lo vas a revivir? ¿Me entiendes? Ajá. Hay que saber cómo guiar a la persona, porque si bien no lo vas a empeorar, pero sí te puedo dejar con el dolor latente. Y no es la idea es ayudarte a que estés mejor, a que cambies muchas creencias, a que sanes esas heridas de una manera no mágica, consciente y desde la mente. Por eso es que me fascina la hipnosis, porque es una combinación del todo, no es solo lo esotérico y lo mágico y lo energético y lo espiritual, es algo muy de aquí y ahora. Claro. Entonces, ¿Cómo reprogramas la mente una vez que estás ahí metida? ¿Utilizas PNL? PNL, sí, sí, también he estudiado PNL, entonces evidentemente se puede hacer en un estado beta, en un estado alfa, con, o sea, con, ¿qué se llama? Estos audífonos y mensajes en el sueño o cuando estás despierto, se puede sin ningún problema, pero eso te toma un poquito más de tiempo. De hecho, cuando yo comencé a decirme me amo frente al espejo, estaba haciendo PNL sin saberlo, ¿no? Y en cambio, cuando estás en un estado zeta, ahí es donde la información, pero está como en avenidas, ¿no? En carreteras, fluyendo rapidísimo. A mí me encantan los audios de reprogramación mental, que yo misma los grabo, ¿sabes? Con sus Ujú. frecuencias, con la música y las frecuencias, los silencios, ¿no? Todo ahí. Para yo misma, ¿no? Muchas veces, pues aunque hayas trabajado mucho en ti, siempre hay algún bloqueo y siempre hay algo ahí. Y, y me encanta todo esto, por eso te preguntaba, porque me parece apasionante, ¿no? Cómo se puede hacer un clic dentro de la mente cuando estás en el momento adecuado y cuando sabes hacerlo Así es. perfectamente. O sea, me parece apasionante, apasionante. Así es. De hecho, el tema, por ejemplo, de la autohipnosis, cuando yo comencé con todo el tema de la hipnosis durante mucho tiempo, decía, yo no puedo hacerme autohipnosis, no sé cómo se hace, no entiendo, yo tengo que estudiar. Pero no, no es así. La autohipnosis es entrar, perdón, en un estado de relajación tan profundo que justamente tus neuronas entran en un estado zeta. Entonces tú misma te puedes ir guiando para entrar en un estado de relajación, como se hace en yoga, por ejemplo, ¿no? Comienza a relajar los deditos de los pies, de las manos, pantorrillas, rodillas, relaja. Y entrar en ese estado consciente entre que estás por dormir, pero estás activa mentalmente, ese es el estado zeta. Y es ahí donde tú puedes comenzar a reprogramarte, a decirte a ti misma, soy hermosa, me amo, soy abundante, soy próspera. Y cambias muchas creencias limitantes, porque al final del día la mayoría de las cosas que vivimos que no nos gustan son creencias limitantes que nosotros mismos nos ponemos. Totalmente de acuerdo, sí, sí, totalmente de acuerdo, porque además están instaladas ahí, las damos por Por buenas ello, y ni sí. siquiera las cuestionamos, ¿no? Y es tan fácil, bueno, es tan fácil, entre comillas, como en decir un día,
si estas personas no tienen este miedo, no tienen estas creencias, o no tienen, sí pueden llegar a conseguirlo, porque yo no, ¿no? ¿Sabes? Al final Exacto, somos, y es empezar a cuestionarte, que yo siempre digo, hombre, piensa en grande y a lo mejor no llegas aquí, pero te quedas muy cerquita, ¿no? Si piensas en chiquitito y ya te bloqueas tú misma, siendo que como tengo una edad, como tengo un no sé cuánto, como no tengo estudios, como no, las creencias más las que más escuchamos es que yo no puedo hacer esto porque yo ya tengo una edad, o no, es que yo no tengo estudios, ¿cómo voy a emprender? O yo no tengo, ¿no? Al final te bloqueas tú mismo y te saboteas tú mismo, pero cuando empiezas a cuestionarte, ostras, pues que a lo mejor sí, ¿no? Oye, a lo mejor total, no, pero a lo mejor sí, ¿no? Tengo esa opción, la tengo también. El no está ahí, claro, pero el sí también. Entonces, vamos claro, a probarlo, ¿no? así es. Así es. Desde Y bueno, tu... antes de que avancemos, te Ah, sí, respondo perdón. rapidito lo del Nautilus. Ah, sí, Eh, perdón, se el me había tema- olvidado. Y eso. Sí, sí, sí. bueno, dentro de la hipnosis tenemos lo que es la hipnosis como tal, que puede ayudarte a muchas cosas en el aquí, en el ahora y en esta vida presente. La regresión es irte a otras vidas, a otras experiencias que Ujú. tuviste, que ahí muy probablemente surgieron situaciones, creencias y demás que las traes a esta vida, a este consciente. Y el Nautilum es algo que yo aprendí el nombre y aprendí el qué era en el diplomado de psicología transpersonal que hice, pero yo ya lo practicaba antes sin saber siquiera qué se llamaba. Porque me pasaba que cuando hacía hipnosis y regresión, algunas personas se iban a vidas de otros planetas y conectaban con seres de otros planetas. De hecho, yo misma lo he vivido. Ha sido una experiencia muy hermosa que me ayudó justamente una colega terapeuta de la escuela, Almora se llama la escuela donde estudié psicología transpersonal. Y yo conecté con una extraterrestre llamada Nerak, que es arturiana. Es una versión mía de Arturus, que a veces todo esto suena como muy loco, porque claro, uno Pero dice, "¿Pero cómo?". Pero claro, es que cuando, yo me estoy quedando ahora y digo, cuéntame más. O sea, yo necesito saber más de esto. pero cuando lo sientes y lo sientes tan real, ahí te das cuenta que no es tu imaginación, que no son mentiras, porque lo sientes. Y claro, me pasaba que a veces yo hacía sesiones a colegas terapeutas más que nada que se iban a vidas de otros planetas. Y yo decía, ok, bueno, no sabía cómo reaccionar porque la persona en plena sesión lloraba, sentía, se emocionaba, me contaba todo lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. Y yo decía, wow, pero esto no puede ser que sea una simple regresión, porque regresión son vidas pasadas, futuras, presentes, paralelas, pero en esta 3D, en este avatar, digámoslo así. No es que nos vamos y estamos en otra raza, en otro planeta, en formas diferentes. Entonces yo decía, tiene que ser algo más. Y cuando ya entré a pasar el diplomado de psicología transpersonal, justamente Dani, la profe que nos enseñó, decía, esto se llama Nautilum. Y claro, para la inducción tiene un proceso diferente. A mí me pasaba que yo hacía la misma inducción para regresión a Nautilum, porque al final era entrar a esa hipnosis profunda, pero la persona se iba a ese lado. Y cuando ya comencé a ser consciente de que realmente tú puedes conectar y puedes ir a esas experiencias diferentes, dije, ah, no, bueno, listo, la técnica sí hay que cuidarla porque te puedes ir a uno u otro lado, pero es mejor hacerlo de la manera correcta y guiada, ¿no? Y realmente es una experiencia muy Pero linda. A cómo, veces ay, no sé, sí. cómo ves, ¿no? ¿Cómo son estas? Son como estos extraterrestres que vemos o creemos que son verdes, estilo así, marcianos, no sé, con formas raras, o son como nosotros, ¿no? Tienen
un cuerpo. Depende con qué raza conectes, depende con qué raza conectes. A una amiga, colega, le hice el Nautilum, ella es mexicana, vive en México, y ella conectó con una versión de ella misma en otro planeta que no recuerdo qué se llama, que allá esos seres son plantas, son ¡Wow! como formas de plantas. Entonces ella me decía, no puedo caminar, pero sí puedo mover mis manos como si fueran hojitas. ¡Qué fuerte! Ay, me Sí. encanta. Y Sí. o sea, ¿cómo viven estas personas cuando despiertan de la hipnosis? ¿Cómo dicen, ostras, es que me he visto siendo una planta, o siendo un marcianito con caracono, no sé, ¿no? Me he visto, ¿cómo viven Sí. esto? ¿Cómo? Depende de lo que quieres ver. En mi caso, por ejemplo, fue que esta colega terapeuta que es de la escuela, Rosy, me dice, ella canaliza mucho y hace registros akáshicos. Entonces, cuando me conoció, me dijo, tú eras de un planeta donde son tres los que visualizo, una nave, pero no llego a profundizar la información. Y ahí quedó. Y yo dije, wow, qué interesante, porque yo siempre he conectado con esto de los extraterrestres y demás. Y dije, qué divertido, qué interesante. Pero bueno, ahí quedó el comentario. Y una ocasión yo estaba meditando y en lo que estaba meditando se me pone una cara frente a mí, así frente a frente, y la observo y era su carita de color azul, sin cabello y los ojos grandes, o sea, la típica ET. Y yo decía, ¿y esa raza? Nunca he visto esa raza, ¿cómo es? ¿De dónde es? Y comienzo a buscar en el internet razas y todo, y veo y decía Arturus. Y yo dije, Arturis, Arturos, Arturianos, me suena, pero necesito conectar más profundo y saber más esa información. No me puedo quedar así. Entonces, como el universo mágicamente se alinea, yo estaba haciendo las entrevistas y justo conecto con una muchacha en Santa Cruz que también es canalizadora y demás, y ella hace sanación arturiana. Entonces le invito al programa, yo no sabía que ella hacía sanación arturiana, le invito al programa, a la entrevista por el tema de la canalización y todo eso, y comenzamos a hablar, la entrevisto y me cuenta que en una ocasión ella comenzó a despertar sus dones, que fue un proceso fuerte, que no sé qué, y en determinado momento ella tenía a su pequeñito recién nacido que estaba delicado, entra a la habitación del pequeño y ve unos seres azules, medianos, que le estaban haciendo como símbolos en la espaldita, porque básicamente la medicina ¡Ay, tradicional le se me ve puso esto. pela de Es punta! fuerte. ¿Qué es eso? Y la cosa es que los ve a estos seres y ella se queda como, ¿quiénes son? Pero la energía era muy amorosa. Bueno, termina la entrevista y tal, y le digo, esos seres que viste eran arturianos. Y me dice, sí. Y le digo, yo soy arturiana y quisiera saber más información sobre eso en otra vida. Y me dice, qué lindo, que no sé qué. Y le digo, tú también eres arturiana de otra vida, le digo. Y me dice, puede ser, que no sé qué, fue muy bonito. Pero yo seguía con eso, ya sabía que era arturiana, ya sabía. Entonces a Rosy le digo, porfa, Rosita, ayúdame a conectar. Y me dice, bueno, hagamos Nautilum. Y ahí fue que ella, junto con Gus, otro colega igual de la escuela, me llevaron a hacer Nautilum. Y ahí conecté con esa vida, con esa raza, fue impresionante. Entre las cosas que te puedo decir que te dan certeza que no es tu imaginación y que no es algo que tú estás creando, es que primero sientes, se siente. O sea, cuando lloras, lloras y lloras aquí y lloras allá y se siente ese llanto impresionante. Cuando estás feliz, lo sientes. Cuando estás pasando por una situación X, de tal vez de peligro intensa o algo, lo sientes. Pero más allá de todo eso, también ves cosas que tu imaginación no las podría crear. Son cosas que, o sea, no es lo mismo que yo te diga, imagínate ahorita un delfín con una manzana en la punta del hocico, de la boca. ¿Sí? Eso, a ver, es algo raro, pero lo puedes visualizar porque conoces el delfín, conoces la manzana. Pero si yo te digo, no sé,
mira, cuando estás en un nautilum, yo te digo, ¿sabes qué? Las paredes de la casa son medio metálicas, color guindo, con bordes dorados. El planeta es un color medio naranja cobrizo. Mi habitación es, y la comienzas a describir y es algo que en tu vida viste. Porque claro, no es algo que sea parte de nosotros, ¿no? Claro. El mismo hecho de las manos. Yo sentía que mis manos eran de 3 dedos y decía, los arturianos tienen 3 dedos, a ver, y comenzaba a buscar y preguntaba, y claro, sí. Entonces son cosas que no las puedes imaginar fácilmente, pero que Ok. sí las visualizas en ese estado, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Me deja la curiosidad. Voy a plantear el probarlo, porque ya me dio la cosa de ser, a ver, que soy, ¿no? Si soy arturiana o no sé qué otro tipo de raza, ya me dio la curiosidad, porque sí, yo sí que creo 100% que nuestras vidas pasadas influyen muchísimo, ¿no? En nuestra vida presente, muchísimo. Sí. Pero nunca había oído hasta este punto, y sí que creo, ¿eh? O sea, no lo había oído, no había profundizado, pero creo firmemente que no estamos solos. No estamos Totalmente, solos. Sí que creo. Lo que totalmente. pasa es que muchas veces, bueno, pues no puedes expresar o decir las cosas porque, bueno, no todo el Sí. mundo está en la misma. Entonces, yo me encanta, al final el universo te pone a las personas, te pone a las personas con las que tú puedes abrirte y sobre todo aprender, porque yo ya me quedo con la curiosidad, como buena curiosa que soy, Escorpio, ahora ya tengo ya que indagar sobre esto porque wow, me encanta. ¿Cómo le explicas esto a una persona Capricornio, racional, terrenal, y no te diga, venga, Karen, déjate de tonterías, ¿vale? Que estamos aquí, no estamos aquí para jugar. ¿Cómo se lo explicas? ¿De qué forma? Para Es, que quizá que lo entienda un poco, o por lo menos ya no que lo entienda, pero por lo menos que cuestione que puede ser que sí, ¿no? Lo que... en realidad, por ejemplo, lo que tú bien decías, las frecuencias. Entonces, si llega un Capricornio que cree en eso, va a conectar con eso. Pero si llega un Capricornio que no cree en esas cosas y que solo cree en lo del aquí y el ahora y punto, va a conectar solo con lo del aquí y el ahora y punto. No va a llegar un Noctilum, no se va a ir a otro planeta. De hecho, Rosita, la que me ayudó a conectar con el Nautilum, con los arturianos, es capricorniana. Y ella es sumamente espiritual y todo el tiempo canaliza y está súper conectada, ¿no? Entonces, en realidad es frecuencia, totalmente es frecuencias. Cuando a mí me dicen, no, pero que no hay extraterrestres, perfecto, no hay, para ti no hay, porque tu frecuencia no va a conectar con la frecuencia de ellos. Así como también, por ejemplo, en la escuela hemos ido a encuentros con extraterrestres, hecho círculos galácticos y hemos conectado con ellos, ¿no? Y eso es frecuencia. O sea, lo que pasa es que si comenzamos a expandir la mente y entendemos que no solo es esta 3D y esta vida y esta existencia, y comenzamos a entender que son muchas dimensiones hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo, vamos a entender que vivimos muchas vidas en diferentes cuerpos, diferentes razas, diferentes historias, y todo eso de una u otra manera nos va afectando, para bien o para mal. ¿Es verdad esto que, yo creo que sí, bueno, pero te lo pregunto, esto que cuando tú deseas algo con muchísima fuerza, ¿no? Mi deseo ahora mismo es que este podcast, por ejemplo, me pongo como ejemplo, crezca y ayude a muchísima, ¿no? A muchísima gente y dé luz a muchísima gente. Eso es porque realmente ya está materializado en otra dimensión, en otra Sí. galaxia.
Claro. De hecho, un ejemplo claro de eso, de alguna manera, es el efecto mariposa, ¿no? La película famosa del efecto mariposa, o bueno, en sí el efecto mariposa. Todas las decisiones que tomamos cada segundo nos van moviendo en esas dimensiones paralelas en las vidas que tenemos. Entonces, si tú tienes algo con mucha convicción, un deseo, un propósito y demás, seguro que se ha materializado en otra dimensión. Y es aquí donde tú puedes también materializarlo, es saber conectar. Asimismo, también puede pasar que tú quieras algo y sientas que es así, pero en esta no y en otra sí. Que, por ejemplo, tú conoces a alguien con quien dices, no, pero con esta persona yo siento que somos pareja y no sé por qué siento que es el amor de mi vida, pero no se te da. En esta no, pero en otra sí. O sea, en alguna se va a materializar. Y asimismo también hay que acordarse de que nosotros tenemos un poder creador. Por eso vienen lo que son las creencias. Si yo me limito con ciertas creencias, no voy a crecer, no voy a avanzar. Pero si yo comienzo a confiar en mí, a creer en mí, a no ponerme límites en mis creencias, siempre en positivo, ¿no? Voy a ir avanzando y mejorando. Algo que, por ejemplo, para mí fue muy fuerte fue el tema de la autovaloración, porque algo que mi papi me decía todo el tiempo era, hijita, valora más tu trabajo, tú has estudiado, deberías tener un mejor sueldito para vivir mejor, que esto, que el otro. Y yo, no, está bien, no, está bien, estoy creciendo. Y cuando comencé a trabajar en mi autovaloración, hasta mi sueldo cambió, hasta mis propuestas laborales cambiaron. ¿No? Entonces, lo que te contaba antes de iniciar la entrevista, he tenido una etapa donde claramente fueron 6 meses muy duros, pero aún así yo podía costearme la vida. No es que estaba muriéndome de hambre, porque tenía las diferentes opciones dentro de mis conocimientos para poder costearme la vida, pero sí estaba cuesta arriba. Entonces, al final decidí volver y ahorita es como que todos esos 6 meses fueron de muchísima introspección, estudio, crecimiento desde el lado espiritual y eso me ha llevado a que ahorita haya subido muchos peldaños más en el tema laboral. Si bien estoy en una startup, que es una empresa pequeñita, pero ya no soy jefe, ya he entrado a gerencia. Y eso me ha llevado a subir. Y eso va muy de la mano con la autovaloración, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, creo definitivamente que nosotros tenemos que volver a conectar con nuestro poder creador y siempre tener claridad de a dónde queremos llegar. Y esas creencias limitantes, que son justamente las que nos limitan, hay que saber manejarlas. claro. Desde tu experiencia, ¿crees, y con todas las personas con las que has trabajado todo esto, eh, crees que estas creencias son las que impiden plenamente no solamente llegar al amor propio, al valor propio, sino a autoconocerse en sí? Definitivamente, no. Definitivamente. Si tú no te conoces, ¿cómo puedes pretender conocer a los otros? Si tú no te conoces, ¿cómo puedes pretender conectar con tu mejor versión? Cuando yo no me amaba, cuando me rechazaba a mí misma, por ende odiaba el mundo, la vida, la existencia y todo lo que era a mi alrededor, definitivamente me sentía asícita. Una hormiguita era gigante a mi lado. Entonces, si bien siempre era la mejor alumna, ante los ojos de mis papis era una muy buena hija y demás, pero como yo me sentía por dentro, no me permitía llegar al potencial de quien soy, porque yo misma me autosaboteaba. Entonces, claro, tenía muchas creencias limitantes. Tenía creencias limitantes como, ay, es que nací en un país tercermundista. Ay, es que mi país, el nivel de ignorancia abunda, el nivel de analfabetismo abunda. Y no solo a un nivel que te digo de juicio que no debería haber existido en mi vida, porque era el juicio hacia mí misma y el juicio afuera, ¿no? Mm. Porque yo decía, no, pues es que si hubiera nacido en Europa, si hubiera nacido en Estados Unidos, la vida sería diferente. No, porque cuando me fui a Colombia, Colombia es un país mucho más desarrollado en muchas cosas que Bolivia,
pero mi país es maravilloso, yo no lo cambio por nada en el mundo. Y me tuve que ir lejos y pasar todo lo que pasé lejos de mi tierra para volver y entender que elegí este país porque para mí Bolivia es mi país perfecto. Pero todo eso son creencias que uno tiene. Todo. Que no sé, que yo soy pobre y nunca voy a tener dinero, creencia. Que yo soy feo, que jamás se va a fijar en mí la chica más bonita, el chico más bonito, creencia. Que no sé, que jamás voy a poder ser famoso o voy a poder tener mi podcast con mucha gente que me vea, creencia. Y todas esas son creencias limitantes que uno mismo se está haciendo. Porque no es que el otro te lo está diciendo, eres tú solito. Ujú. Es lo que te decía, cuando uno quiere comenzar, tiene que comenzar con lo que tiene. Lo importante es el mensaje, es lo que quieres transmitir. No es el hecho de que si te ven o no te ven. Si te ve una persona, a esa una ya le Maravilloso. estás cambiando la vida de alguna forma. Y eso es lo importante, ¿sí? No es cuestión de que, ay, es que yo me comparo porque quisiera ser como fulana, como fulano. No, tú tienes que disfrutar tu propio camino, porque aquí venimos a vivir y hay que vivir lo mejor posible. Y eso es con amor propio, autoconocimiento, autovaloración, autorrespeto y ser felices. Algo que pasa mucho, por ejemplo, yo hace muchos años decidí ser feliz. Encontré a Dios dentro de mí, no afuera, no en una religión, en mí, adentro, aquí adentro. Mi corazoncito se llenó de una manera impresionante. De Y amor. estaba en un taller que me decían, ¿tú eres feliz? Y yo, sí, soy feliz. ¿Y es una constante en tu vida? Y yo, sí, porque decidí ser feliz. Y me decían, pero ¿y cuando pasas por una situación complicada, que hay problemas, que no sé qué? Somos humanos, no es que yo no sienta. En el momento que me toque vivir una situación complicada, lo voy a vivir. Voy a llorar también, voy a renegar también, pero luego vuelvo a mi estado de felicidad, porque es una decisión. El otro Así día como escuché una frase y decía exactamente esto, ¿no? Es, las personas felices toman una cosa muy importante para ser felices y es decisiones. Tomar la decisión de ser feliz. es. Es, Así es, ¿no? Yo te digo porque también lo he visto con personas que viven en modo víctima y ahí son creencias, por ejemplo, es que me ha hecho, es que me ha dicho, es que no sé qué, es que yo soy el pobrecito. Y si tú los ayudas a cambiar esas creencias, comienzan a recuperar su poder y a tener su potencial y todo cambia en sus vidas. totalmente Pero de acuerdo. son Totalmente de acuerdo. creencias, sí. Ya para ir terminando, bueno, yo me quedaría aquí horas y horas, porque a mí el tema del Nautilus. Nautilus este me ha encantado. Pero entiendo que la gente tiene su vida, sus cosas que hacer y no pueden estar aquí conmigo toda la tarde, que me encantaría. Em, ¿Qué mensaje te hubiera salvado o qué mensaje hubiera salvado a esa niña de 15 años, a esa adolescente que pasa por la relación traumática, esta persona ya más adulta que da con un narcisista? ¿Qué mensaje le hubiera servido en ese momento a esa niña para evitar ese proceso? Tengo un principio muy marcado que es como un mantra en mi vida y es que todo es perfecto tal y como es. Yo no le hubiera dicho nada que evite lo que tenía que vivir, porque gracias a todo lo que esa niña, esa adolescente y esa adulta vivieron, soy quien soy hoy. Pero si pudiera como así subliminalmente ayudarla con algo sería ámate, ámate y elígete cada día. Maravilloso, maravilloso. Y creo que esa para ti es la fórmula del amor propio, ¿no? Ámate y quiérete cada día. Así es, sí. Maravilloso, Karen. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo de este ratito. Vamos a hacer otro, por supuesto, porque yo tengo que profundizar más en todo ese, ese tema.
Y gracias, gracias, siempre gracias por ayudar, por estar y por ofrecer tanta sabiduría que tienes, que es admirable. Muchísimas gracias, Gracias. preciosa. Gracias, Noé. Un Un besazo. beso enorme hasta allá. Gracias.